Buenos días. Estoy haciendo este directo de forma urgente porque entiendo que debemos hacerlo así. Esta mañana se me notifica por parte de la Comisión Europea la resolución que se está dando a todo el problema de los interinos y laborales en fraude en España. Lo he colgado con carácter previo, todo lo que yo voy a decir está publicado. Lo importante, la Comisión Europea reconoce que evidentemente ha recibido un gran número de denuncias. Las denuncias, como ya sabéis, se fueron planteando pues durante todo el 2017, las estuvimos presentando tanto con todos personalmente los clientes que se llevan en el despacho, así como también se hizo extensivo a toda la Asociación Nacional de Interinos y Laborales. Esas miles de denuncias, sí es cierto que después, precisamente por la campaña, se realizan otras denuncias por parte de otros colectivos que se adhieren al mismo formulario incluso que nosotros estábamos haciendo. Han creado, entre comillas, un problema en Europa hasta el punto que la Comisión pues, ha tenido que entrar a valorar las cuestiones que nosotros ahí planteábamos, sobre todo el tema de cómo se puede entender o solucionar el fraude en la contratación, la concatenación dentro de la administración, la longevidad y sobre todo si esa solución viene o se posibilita con el reconocimiento del vínculo como indefinido no fijo e incluso esa solución que se viene planteando de reconocer la fijeza. Ante ello se nos da como referencia CHAP 2013-01-917. La Comisión Europea ha recibido gran número de denuncias en relación con un posible abuso como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada en el sector público español. Nos da una leve referencia al derecho de la Unión Europea aplicable. Ahí sí hace nuestro precisamente el planteamiento que hacíamos, que era la aplicación dentro de la administración española de la directiva 1999/70, que no se había traspuesto o no se ha traspuesto al Estado español, así como el acuerdo marco, el FES, UNICE y el CEP. Eso es la aplicación, es la normativa que nosotros entendemos se ha infringido. Y nos dice que ciertamente es una normativa que hay que aplicar, pero que tenemos que diferenciar sector público de sector privado y que a priori no existe problema en diferenciar contratación pública y contratación privada, que ambas no tienen que tener la misma solución. Concluye brevemente hacia el planteamiento que le hacemos y nos dice: el acuerdo marco no impone a los Estados miembros una obligación general de establecer la conversión de contratos de duración determinada en contratos por tiempo indefinido. Es decir, todas estas personas que entienden o creen que se les va a solucionar el problema sin ellos hacer nada, pues aquí lo está diciendo, no se impone, es decir, hay que pedir el fraude de forma individual. El acuerdo marco no impone a los Estados miembros adoptar medidas diferentes en el sector público y en el sector privado. Es decir, se tiene que dar la circunstancia de reconocer indefinido no fijo, que es como se sanciona por la jurisprudencia española, pero hay que hacerlo pleiteándolo. No hay una diferencia de trato, sobre todo con respecto a la idea del fijo. Después voy a hacer hincapié en eso. El acuerdo marco no contempla los casos de discriminación entre dos categorías de trabajadores sujetos a contratos de duración determinada. Es necesario
que el derecho nacional prevea medidas eficaces para prevenir y, en su caso, sancionar el abuso como consecuencia de la utilización abusiva de contratos de duración determinada. Claro, ese sistema, ese reconocimiento no lo tiene el Estado español. Como hay un vacío normativo, ahí es donde efectivamente se está haciendo el ERE. Ahí es donde el señor Montoro, denunciado por mí desde el año 2016-2017 en la misma Comisión Europea, el señor Montoro firmó con los sindicatos que sí se podía hacer un ERE, precisamente por lo que está diciendo ahora mismo la Comisión. Sobre la supuesta exigencia de tener en cuenta la edad y la experiencia al organizar los concursos públicos, que eso era otro elemento que nosotros denunciábamos, claro, no actuamos en igualdad cuando yo, que tengo 50 o 40 y tantos años, me estoy enfrentando a un proceso selectivo, una oposición donde además es obligatorio aprobar. No estoy en igualdad de condiciones con un señor, un chaval recién salido de la facultad, o que simplemente, pues, si tiene mucho tiempo para estudiar. Los Estados miembros tienen libertad para decidir cuál es el mecanismo de acceso, en este caso a la función pública. Eso es cierto, es decir, se puede usar oposición, concurso oposición o concurso de mérito. Ojo, concurso de mérito es legal, pero es el Estado quien elige la forma, la fórmula. Sin embargo, en este caso, como nosotros decimos que existe discriminación o puede existir discriminación, lo que nos dice la Comisión es que nosotros no hemos aportado pruebas suficientes de que exista tal discriminación, sobre todo por parte de la Administración a la hora de posibilitar el acceso. Es cierto, o sea, no hay dentro de las convocatorias una diferenciación de trato. Por llevarlo al extremo, no estamos cogiendo a un señor o a una señora de 55 años y le estamos exigiendo un test físico que evidentemente pueda venir por corra usted 1 kilómetro en 3 minutos y haga 250 abdominales en 3 minutos, en comparación con un señor joven en el acceso a por ejemplo, las pruebas de bombero. O sea, eso no está pasando, no está pasando. Y es cierto. Entonces nos dice la Comisión que como no se ha acreditado, o sea, en España se hace una oferta de empleo público, todo español mayor de edad puede hacerlo, con lo cual puede ir un señor con 20 años como puede ir un señor con 55, que luego este señor de 55 resulta que por la mañana trabaja, por la tarde atiende a la familia. Según la Comisión no es discriminatorio, no es discriminatorio. Asunto Santoro, la compensación por abusos pasados. Aquí se abre la caja de Pandora y nos dice que el propio tribunal, en la resolución de 7 de marzo del 2018, ya confirma que los Estados miembros pueden tener o dar un trato diferente a los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada en el sector público, siempre y cuando existan otras medidas eficaces. Es decir, la sanción que se recoge en el Estatuto de los Trabajadores, que dice cuando hay un abuso en una empresa privada que hay que reconocerlo como trabajador fijo, en la Administración no tiene que ser trabajador fijo, no tiene que ser fijo. Es decir, nunca, jamás se os va a reconocer el carácter de fijo. No vais a ser funcionarios por sentencia ni funcionarios porque se reconozca de facto por la Administración. Sin embargo, los empleados del sector público sí tendrán derecho a una compensación por la pérdida de oportunidad. Es decir, nos está diciendo que no podemos acceder a la condición de fijo, no podemos acceder a la condición de indefinido no fijo, salvo que lo demandemos, y aun demandándolo es, entre comillas, pan para hoy, hambre para mañana. Es la solución que yo os decía. Si nos da estabilidad temporalmente hasta que las plazas salgan a oferta y obliguemos a la Administración a aplicar el artículo 61, pero nunca jamás nos van a hacer fijo. Lo siento mucho, sé que hay muchísima gente que estaba pendiente de este tema, de que se os pudiese reconocer fijeza, pero no se va a reconocer fijeza. Eso era absurdo, eso era modificar
la Constitución española y evidentemente no se va a modificar. Entonces, lo que sí dice que se permite la compensación. El tribunal se refiere asimismo a otras medidas disponibles para prevenir y penalizar la utilización fraudulenta de los contratos de duración determinada, como es la responsabilidad de los directivos. Ojo, me vuelven a dar la razón y me dicen que se puede pedir responsabilidad del directivo, se puede pedir responsabilidad personal del señor ministro Montoro, se puede pedir responsabilidad del señora ministra Montero, se puede pedir responsabilidad a todos los secretarios generales de todos los sindicatos y de todas las mesas de función pública. ¿Por qué? Porque sí han permitido el fraude. Es decir, la campaña que yo hice de ponle nombre, ahora sí que sirve porque me da la razón la comisión. Responden personalmente ellos con la administración de todos los daños y perjuicios. Y ahí sí nos sigue diciendo que el tribunal se refiere una vez más a la importancia de la posibilidad de que el empleado se apoye en la presunción que le corresponde al Estado de demostrar que ha sido objeto de una utilización abusiva de contratos de duración y que ha perdido incluso la posibilidad de encontrar empleo. Eso sí es indemnizable. ¿Cómo se indemniza? Como después termina diciendo, se dan las bases, y se ha dado base en la última sentencia reconociendo 20 días, pero que es que además podemos pedir, como he dicho antes, daños y perjuicios de acuerdo al artículo 36 del apartado quinto del Real Decreto Legislativo 165/2001, que podemos exigir responsabilidad personal. Si los demandantes consideran que son víctimas de una utilización abusiva de contratos sucesivos de duración determinada y que han sufrido perjuicios a raíz de ello, es decir, sois 700.000 personas abusadas, pueden interponer demanda ante el Tribunal Nacional competente de lo laboral para pedir su compensación. Aquí está escrito. Con respecto al asunto Sánchez Ruiz, aquí se hacían diferentes cuestiones por parte del juzgado del tribunal. Básicamente estamos hablando de la concatenación, de cuál es la sanción por el abuso a la hora de contratar, todo lo que he referido hasta ahora. La reciente sentencia dictada en el asunto 494/2016, asunto conocido como Santoro, ha aclarado las cuestiones relativas a la compensación por incumplimiento de la cláusula quinta del acuerdo marco y facilitará en el futuro que los trabajadores del sector público que hayan sido objeto de una utilización abusiva de contratos sucesivos de duración determinada obtengan una compensación por la pérdida de oportunidad derivada de la utilización abusiva de los contratos sucesivos de duración determinada. Es decir, señores, conclusión. Los tres sindicatos mayoritarios en España, comisiones, CESIF y UGT, firman con el Ministerio o con el Gobierno, en aquel entonces PP, hoy PSOE, un acuerdo donde de facto se ha hecho un ERE, un expediente de regulación de empleo. En ese ERE ellos fundamentan que están dando acceso a la función pública y a la estabilidad. La Comisión Europea dice que es una fórmula de dar estabilidad, sacar las plazas a oferta. A lo largo de todos los pleitos sí he tenido constancia de que muchos jueces ya entienden que dar estabilidad es sacar la oferta de empleo. Dar estabilidad no era realmente indefinido no fijo, eso era una estabilidad en tanto no se sacara la plaza, porque el acuerdo siempre ha dicho que en el 2020 sí o sí iban a sacar todas las plazas, y de hecho van a sacar todas las plazas de oposición. Con lo cual, la única solución que tenéis, y llevo años diciéndolo, es poder aplicar el artículo 61. Para aplicar el artículo 61, es decir, el concurso, tenéis que crear el porqué. ¿Cómo se crea el porqué? Demandando. En cuanto seáis vosotros un problema,
podéis aplicar el 61, podéis exigir que se aplique el 61. Además, ya a día de hoy, reconocido por la Comisión, tenéis que ponerle nombre, tenéis que poner precio. Hay que demandar los ceses, hay que demandar daños y perjuicios, hay que demandar funcionamiento normal de la Administración, pero tanto a la propia Administración como al personal que lo ha posibilitado. Es decir, lo vuelvo a decir, sindicatos pertenecientes a las mesas y tanto funcionarios como políticos, porque todas estas personas sí han creado el daño y perjuicio. Daño y perjuicio. Ser un problema, plantearlo en millones de euros. Millones de euros. ¿Yo qué queréis que os diga? Personalmente, hablo por mí, está la campaña de los 100.000 hijos de Montero. Coño, ponerle nombre. Pues si hay que ir por Montero, pues habrá que ir por Montero. Que sois 100.000 personas presentando demanda por daños y perjuicios, coño, que eso es un problemón. Es que termináis creando un problema. Hoy se me decía que los abogados que llevamos estos temas tenemos que organizarnos nosotros, ya que los sindicatos no lo hacen, para ir a la calle. Yo no tengo que hacer eso, primero porque ya estoy harto de hacer 560.000 cosas y jamás me hacéis caso, y porque entiendo que esa no es la solución es ponerlos en jaque con millones de euros, no que yo quiera ganar millones de euros, que yo no quiero ganar millones de euros, que lo que yo quiero es que se solucione el tema. Y el tema la Comisión Europea ya lo ha resuelto, y la Comisión Europea dice que está bien sacar las plazas a oferta de empleo, que eso es dar estabilidad, con lo cual Montoro justifica el acuerdo que firmó con los sindicatos, pero sí es verdad que se os está poniendo en la puta calle. Nunca jamás se os va a reconocer fijo, porque evidentemente eso atenta, entre otras cosas, a la propia Constitución española, con lo cual el que se quede en su casa esperando, pues se va a quedar esperando. O sea, aquí hay que reclamar sí o sí, porque además de forma automática la normativa no reconoce el fraude. Para eso hay que acudir al juez, que es el único que puede reconocer el fraude. Muchas sentencias existen, y bueno, muchas existen ahora que se está planteando el tema. Una de ellas, por ejemplo, la sentencia de 7 de septiembre del 2006, Marbasu y Sardino, se dice, por eso más adelante se dice por parte de la directiva que los Estados miembros no están obligados, a la luz de lo dispuesto en la cláusula quinta del acuerdo, a prever la transformación de los contratos de duración determinada en contratos por tiempo indefinido. Por tanto, tampoco se les puede imponer conceder, si no se realiza esta transformación, indemnización destinada a la compensación por la no transformación. Esto, que es lo que ahora se estaba reconociendo jurisprudencialmente, es lo que se ha alterado. Ahora no existe obligación de transformar por tiempo indefinido de forma automática, por juicio sí. Lo que está diciendo es que de forma automática no, por juicio sí. Pero aún así, sí se reconoce que hay que indemnizar todo este tiempo. La consecuencia del fraude no tiene que ser la misma para el personal público que para el personal privado. La cláusula 5 del acuerdo marco no se opone como tal a que el uso abusivo de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada corra suertes distintas en un Estado miembro, según esos contratos o relaciones hayan sido celebrados por un empleador del sector público o del sector privado. Sentencia del 7 de septiembre del 2006, cuestión 53-2004, apartado 48. Es decir, señores, hay que demandar sí o sí, es a título individual, tenéis que crear un problema multimillonario y tenéis que ponerle nombre a la responsabilidad personal por la mala gestión de la Administración. Lo llevo diciendo más de 3 años en estos mismos términos y es la única manera de pedir la aplicación del artículo 61, pero aún así, desde el año 2012 estoy harto de decir lo que ya la Comisión ha resuelto.
Señores, si queréis lo compartís, si no, no lo compartáis. Recordar que están pendientes, por un lado, los 100.000 hijos de Montero, donde yo ya planteo esa posibilidad, os doy la posibilidad de presentar esas 100.000 demandas, y por otro lado está el concurso del interino más fraudulento. Si yo no recuerdo mal, va ganando uno de 1982, que es interino. Eso evidentemente es fraude, es indemnizable, es abusivo, y ahí tiene que responder de esa longevidad no el trabajador, sino todas las personas responsables de que ese trabajador siga trabajando pues durante más de 30 años. Es absurdo que eso se mantenga y se consienta. Me consta que muchos sindicatos están reclamando, que muchos despachos de abogados están reclamando. Yo lo que sí os pido es que tengáis más unión, porque ahora parece que estamos todos peleados. Ahora ya nadie cree a nadie, cada uno pone a parir al abogado del otro, la asociación tal es mejor que la otra. Señores, dejaros de historia, uniros, simplemente uniros. Y si no es conmigo, con quien sea, pero uniros e ir a tiro hecho. Que el tema está ganado, pero tenéis que uniros y plantear un problema. Mientras no seáis 700.000 personas unidas, no sois un problema. Y tener en cuenta que las indemnizaciones medias pueden rondar de los 38 a los 50.000 euros. Multiplicarlo por 700.000 tíos. Decirme si no es un problemón. Es un problemón. Pues quitaros la careta, la mirada sucia, que los abogados lo que quieren es dinero, dinero, dinero. Quitaros esa idea. Y coño, si tenéis que luchar por el puesto de trabajo, hacerlo. Si tenéis que demandar a los irresponsables que os han metido en esto, hacerlo. Pero hacerlo, no esperéis que nadie lo vaya a hacer. Porque la Comisión Europea dice que lo tenéis que hacer uno a uno. Uno a uno. Lo dice. Quien no haga nada va, con perdón, a la puta calle y sin indemnización ninguna. Dicho ya por la Comisión Europea. Y quien crea que se le va a hacer fijo, como mucha gente entiende y la opinión pública le venía a la cabeza, eso de fijo por la cara, no. O sea, ni va a ser por la cara, ni va a ser por sentencia, ni va a ser por ley. Hay que pedir una consolidación, artículo 61, cuando haya 700.000 demandas. Yo propongo no 700, sino 100.000, pero menos no. Señores, buenas tardes, buenos días.